Esto es Conexión Deportiva. Hay que comprender la dimensión humana del deporte. El trabajo de un periodista es investigar la verdad detrás de los deportes. Toda experiencia de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de pago. Esta pandemia ha desnudado muchas realidades. Conversaciones desde diferentes puntos de vista. No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. En Colombia ser deportista es muy difícil. Conexión Deportiva. La bienvenida para todos hoy en Conexión Deportiva 2026, un nuevo año. Comenzamos con una gran invitada y obviamente pues mi partner María Laura. Darle la bienvenida nuevamente. María Laura, ¿cómo estás? José y toda la gente que nos escuche, que nos ve aquí en Conexión Deportiva, un gran saludo en este nuevo año. La verdad que es un año que no nos da espera, un año futbolero netamente, un año que arranca con Supercopa el día de ayer en Arabia Saudita. Tenemos ya también la expectativa de todo lo que se viene con la Copa del Mundo, naturalmente, y bueno, con otros eventos deportivos que estaremos cubriendo acá desde el equipo, y por eso me parece pertinente la invitada que tenemos hoy, José. Así es, esto fue un inicio de año espectacular. Creo que tenemos una gran invitada para conversar mucho de lo que se viene en el deporte y hablar un poco de la importancia de la organización de eventos deportivos. Creo que ese es un tema que nosotros tenemos muy claro en Conexión Deportiva y tener esta invitada, la cual es Marian Otamendi, CEO del World Football Summit, que la tenemos acá y es un gusto poderla tener como invitada, es un placer porque la tuvimos anteriormente, pero hay una evolución del World Football Summit. Marian, un gusto nuevamente tenerte aquí, un placer, ¿cómo has estado? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros hoy. Excelente, Marian, qué gusto volverte a tener, es un placer. Y cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado el crecimiento del World Football Summit a nivel mundial? Pues bueno, la verdad es que este año vamos a cumplir en lo que es la edición de Madrid ya 10 años. O sea que imaginaos cómo ha volado el tiempo. El año pasado hicimos 7 eventos, la verdad es que fue un año trepidante donde, bueno, quizá hicimos demasiadas cosas, con lo cual este año vamos a consolidar menos eventos, digamos que preparados con mayor antelación y con mucho más enfoque a las necesidades regionales de cada uno de ellos. Pero que sepáis que el año pasado, con nuestro evento en Arabia Saudí, hicimos ya lo que es en nuestra trayectoria el evento número 32. Así que os podéis imaginar lo que hemos corrido en estos 10 años. Ha sido pues una trayectoria sin duda de éxito, porque World Football Summit era una necesidad de mercado y eso ha hecho que creciéramos muy rápido. También estamos acompañando el crecimiento de la industria del fútbol, que es un fenómeno global, ese crecimiento y esa profesionalización año tras año, con lo cual, bueno, pues al final yo creo que vamos muy alineados con las necesidades que tiene el mercado. María, ahí hiciste de pronto como una profundización en un concepto de necesidad de mercado. Quisiera un poquito de pronto como que las puentes para los que no conocemos, y sé que con José ya habías tenido la oportunidad de hablar, pero ¿de dónde surge esa necesidad? ¿Cómo lograron identificar la importancia de crear un World Football Summit? Bueno, ya sabes que como en todo proyecto de emprendimiento, siempre se da mucho valor a aquellos proyectos que vengan a cubrir algo que no existe en ese momento en el mercado, ¿no? Y es cierto que cuando nosotros identificamos la posibilidad de hacer un encuentro sobre la industria del fútbol en España, allá por el año 2014, no había ningún encuentro sectorial que aglutinara los intereses de la industria, y en ese sentido digo que era una necesidad de mercado, porque la prueba de ello es que cuando hicimos esa primera edición, pues ya esa primera edición, que siempre es un grandísimo reto, fue un éxito en sí mismo, y a partir de ahí pues hemos crecido, y hemos crecido además internacionalmente, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que al final todos los sectores tienen ferias, congresos, encuentros que congregan a esa industria, y el fútbol en España no lo tenía. Sí que había proyectos similares en el Reino Unido, por ejemplo, pero es cierto que eran muy basados en la Premier League, ¿no? Yo creo que algo bueno que tenemos los españoles y que lo hemos demostrado a lo largo de la historia es que nosotros somos grandes integradores, de forma que, bueno, pues el año pasado hicimos eventos en sitios tan variados como Marruecos, México, Nueva York, Hong Kong o Arabia Saudí,
y en cada uno de nuestros eventos la audiencia era muy internacional. El 65% de los asistentes a World Football Summit Madrid el año pasado venían de fuera de España, ¿no? Y eso es un grandísimo valor que tiene World Football Summit, y eso indica que la industria quiere reunirse, quiere compartir conocimiento, nuevas prácticas, quiere hacer negocio y entrar en contacto, ¿no?, con los distintos players de la industria. Y ahí voy muy a colación con esto, Marion. ¿Cómo fue esa preparación de apertura de mercado? Porque obviamente ya llevan 10 años en Madrid, después en Sevilla, han rotado el World Football Summit desde el mismo país, y ahora expandirse hacia otros mercados y poder consolidarlo, porque imagínate lo que nos estabas comentando de tenerlo en Nueva York, de tenerlo en Marruecos, de tenerlo en Riyadh, el último del año pasado, y además México. Creo que también eso es un punto importante. ¿Y cómo se trabaja eso? Pues la verdad es que principalmente lo que hay detrás es muchísimo trabajo. Como en todos los proyectos, al final el esfuerzo es lo más importante, ¿no? Pero sí que es cierto que también contamos con, bueno, aparte de nuestro propio departamento de Market Research, es cierto que nosotros pues aparecemos mucho en medios, tenemos muchísimos colaboradores, hablamos con clubes, ligas, federaciones, al final son multiplicadores que nos hacen llegar a todas esas audiencias. Y luego es cierto que precisamente porque World Football Summit ha tenido un posicionamiento rápido, ha hecho que mucha gente llegara a nosotros, el boca a boca, y entonces, bueno, pues en este momento tenemos en torno a 180.000 personas, empresas que nos siguen en todo el mundo, que en realidad, en términos globales, pues todavía nos queda mucho camino que hacer, ¿no? Pero Marian, y un poquito como alineado a eso que mencionas, más allá de los 180.000 aliados o proveedores o digamos compañías que están alineadas con el propósito del World Football Summit, ¿cómo hacen para manejar internamente esa cultura para desplegar el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se piensa, cómo para abrir el mercado mexicano necesito un equipo de marketing especializado en México o cómo funciona? Bueno, la verdad es que no hay una receta única que trabaje para todos los mercados. Nosotros tenemos distintos modos de colaboración. En México, por ejemplo, tenemos un socio local en quien nos apoyamos mucho y que en realidad, bueno, pues nos ayuda mucho con la comercialización en ese mercado, pero tened en cuenta que en una edición como la mexicana o cualquier otra, el mercado local es uno de los mercados a tratar, porque al final muchísimos de los asistentes que han ido viniendo a nuestras ediciones de México eran precisamente porque venían a explorar las oportunidades de negocio que había para el Mundial 2026, con lo cual venían de sitios muy diversos, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la estrategia? Bueno, pues la estrategia es identificar, claro, cómo vas a trabajarlos, hacer un buen reparto del trabajo, también la comunicación. Nosotros tenemos 50.000 personas que leen nuestra newsletter todas las semanas y bueno, pues es un buen canal también de llegada a ellos. Luego podría decir muchas más iniciativas. Nosotros contamos el caso de éxito de World Football Summit y hablamos de la industria del fútbol en muchísimas universidades internacionales, pues como hoy, ¿no? Estamos invitados cada vez más pues a podcast, participamos de panelistas en muchísimos congresos en el mundo y eso hace también, bueno, pues que nos haga un efecto multiplicador y que cada vez más gente nos conozca. Perdóname, es que quiero entender un poco y cómo lo recibe tu equipo. ¿Cómo has conseguido que haya un equipo que sea capaz de responder a todos los eventos a la vez? Pues aquí otra vez un equipo muy comprometido y muchísimo esfuerzo. Y obviamente trabajar bien. Nosotros contamos con un CRM muy potente, Pipedrive, tenemos una segmentación muy buena de nuestra base de datos, sabemos a quién dirigirnos cuándo, en fin, eso también es mérito del departamento de marketing. Digamos que este gran elefante, que es la industria del fútbol internacional, pues la tenemos bastante troceada y nos vamos comiendo el elefante trocito a trocito, que es la única forma de comérselo, ¿no? Por otro lado. Bueno, y ahí te complemento eso, Marian. ¿Cómo se trabaja con tantos invitados? Es que la programación es un poco extensa y por eso han decidido cómo reducir de tener 6 eventos en el año a tenerlos a 3, a 4,
por lo menos para poder tener una consolidación mucho más exacta. ¿Cómo es ese proceso con los invitados? Porque pues obviamente México, España, o sea, tiene que haber una variedad completa en cada uno de los eventos para que la gente se sienta motivada a participar. Pues sin duda, yo os puedo decir que pues, en Madrid tuvimos en torno a 140 speakers, o sea que imaginaos lo que es la gestión de eso, pero ya no solamente la gestión, sino es la identificación, ¿no? Entonces, bueno, esto va siendo también un trabajo, un work in progress constante, porque, bueno, por un lado, nosotros buscamos los temas más relevantes allá donde se celebren nuestras ediciones, porque los temas relevantes en Europa no son los mismos que Arabia Saudí o los que serán ahora en México, con lo cual nuestro departamento de programas, conjuntamente con nuestro consejo asesor, que está formado por grandes personalidades de la industria internacional muy variadas, ellos, bueno, pues entramos en la primera iteración donde nos van ayudando a identificar esos temas relevantes. Y entonces, una vez que tú ya identificas las temáticas que deberían ser tratadas en cada edición, pues ya vamos viendo cuáles serían aquellos speakers que representarían mejor o podrían contar mejor esa temática, los vas contactando, los vas cerrando, o sea, que la verdad es que es una labor de meses. Mike, ahí una pregunta, digamos, de cara a este 2026, ¿cómo se empieza a alinear ese World Football Summit? Entonces, ¿cómo entienden ustedes el comportamiento del mega evento más importante, digamos, que es el Mundial de Fútbol? ¿Cómo se suman ustedes y cómo empiezan a planear todo lo que se viene para este año alineado con la marca World Football Summit? Pues primero, decir que nosotros celebraremos World Football Summit una semana antes de que comience el Mundial. Lo vamos a celebrar en Ciudad de México. ¿Por qué una semana antes? Pues precisamente porque sabemos que ya en ese momento muchísimas personalidades relevantes de la industria se encontrarán en México, en este caso. Entonces, bueno, pues la elección de la fecha es muy importante. Y luego, pues, como bien dices, este año es año de Mundial, con lo cual hay temáticas que van a estar muy personalizadas a lo que representa un Mundial, las audiencias, el dato, los fans, y ahí es como se van identificando de qué se debería hablar. También pues veremos qué tecnologías van a ser utilizadas en este Mundial y se incorporarán seguro. El turismo deportivo, que claro, tanto como mueve un mundial, ¿no? Que es uno de los eventos deportivos que más mueve del mundo. Bueno, pues todos esos temas irán siendo integrados y en consecuencia, bueno, pues iremos haciendo un programa que sin duda pues no dejará indiferente a nadie. Correcto. Ahí yo quiero preguntarte, después de todo ese contexto que tuviste en 2025 o que tuvieron en 2025, ¿qué complicaciones pudieron tener? Porque obviamente no es un proceso sencillo, no es fácil poder hacer esa consolidación de tener 6 eventos durante el año y después bajarlos a 4. Entonces, ¿hubo cierta tema de rigidez en el proceso de la consolidación de los eventos? Hombre, pues sí, porque claro, al final si haces muchos eventos, pues eso inevitablemente te genera ciertas complicaciones, incluso un poco de agotamiento de tu audiencia, que está recibiendo tal cantidad de mensajes tan dispares y a lo mejor algunos de ellos tú no sabes que no les interesan determinados mercados, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el exceso de información muchas veces te puede hacer bajar el rating del engagement, ¿no? Por ejemplo, o luego el que al final cuando tienes muchos eventos puede ser que caigas un poco en la cierta repetición de a lo mejor algunos speakers. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos patrocinadores globales que vienen a muchos de nuestros eventos, entonces a lo mejor la repetición de esos discursos pues no, en fin, tiene sus complicaciones tanto para la audiencia como para la colocación efectiva del mensaje. Entonces, a ver, como en todo proyecto empresarial hay que ir estudiando los pros, los contras y como digo, hemos aprendido mucho en el 25, ha sido un gran año, pero vemos que no necesariamente, bueno, aparte, claro, que cuando tú ya tienes prácticamente un eventazo cada 2 meses, pues lo que te genera es un estrés muy importante, ¿no? Y quizá te dejas algún pelo en la gatera en el sentido de que no le sacas todo el brillo que quizá con mayor reposo y dedicación pudiera sacarle, y eso es en lo que nos queremos centrar este año.
en términos de oportunidades, digamos un poco volteando los retos que han ido cambiando en el mercado. Tú dices algo que es muy cierto y creo que vos y yo lo hemos vivido como profesionales en la industria, y es que sí han aparecido muchos otros rivales, por decirlo así, ¿no? Otros eventos, otros encuentros, congregaciones, muy tipo networking y demás, pero también pues me imagino que hay nuevas complementariedades, nuevo entendimiento de cómo se mueve este negocio de turismo de negocios en torno al deporte y demás. ¿Qué has visto que ha cambiado y que puede ser como una catapulta a seguir creciendo y a seguir mejorando estos espacios? Pues sí, imagínate, María Laura, todo lo que hemos visto, porque la industria del fútbol está creciendo anualmente y además muy rápido, con lo cual imagínate todo lo que hemos visto en estos últimos 10 años. Entonces, así que me venga a mí a la cabeza ahora mismo, pues sin duda mayor profesionalización. Los clubes de fútbol cada vez se van profesionalizando más y asemejando a cualquier otra empresa en términos de organigrama. Se da más importancia, estoy hablando ahora de los equipos de gestión, mayor importancia en cantidad y en calidad al talento, se están reforzando mucho los equipos. Por supuesto, la inclusión de la mujer, nosotros lo hemos visto desde nuestra primera edición, donde en torno al solamente el 14% de los asistentes en el año 2016 eran mujeres y ahora ya sobrepasamos el 20%, y eso al final no deja de ser un reflejo de cómo está la industria, donde la mujer cada vez ocupa más puestos de responsabilidad. Es cierto que todavía nos queda ocupar los puestos de grandísima responsabilidad, como puedan ser los críticos al negocio, ¿no? Presidencia, dirección general, pero bueno, ya por lo menos hay mucha más penetración de mujeres. Por supuesto, la tecnología ha cambiado muchísimo. Ya los estadios todos son inteligentes o casi todos están en vías de serlo. La monetización del fan, el conocimiento del dato, pues al final son cosas que en estos 10 años los hemos visto como realmente disruptores dentro de la industria. Creo que ese es un punto muy importante, a ver, el tema de la evolución de la tecnología, porque debido a la pandemia también se generó ese espacio de conversación que también se podía hacer virtual y ahora con presencial. ¿Van a seguir utilizando esa parte virtual o ya definitivamente va a ser todo presencial? Porque es un tema que a la gente le interesa y que hay personas que no se pueden mover hacia los eventos más grandes que se ocurren durante el año. Pues es verdad. Pues en ese sentido decirte que, por ejemplo, en nuestro caso, todos nuestros eventos los puedes seguir siempre por streaming. Tenemos el Virtual Pass precisamente para aquellos que, como tú bien dices, no pueden desplazarse y que además no solamente están interesados en el contenido, sino que además quieren formar parte de nuestro networking. Ya sabéis que nosotros en todos nuestros eventos tenemos un networking que fomentamos mucho a través de una app de networking, a través de la cual se cierran miles de reuniones, interacciones, mensajes. Entonces, todas aquellas personas que no pueden trasladarse a los eventos, pero que quieren formar parte de ese networking esos 2 días, bueno, pues tienen entrada directa. Entonces, es cierto que la pandemia nos ha enseñado cosas positivas, como que el teletrabajo funciona, y es cierto que la virtualidad en los webinars o en el networking funciona también, pero otra cosa que nos ha enseñado la pandemia es que nada sustituye a la presencialidad. Y es cierto que al final, si tú quieres entrar en contacto con potenciales nuevos clientes, con mantener el contacto con tus proveedores, con tus vendors, al final tienes que estar presente y es la forma más eficaz, digamos, ¿no? de hacer negocio. Yo siempre digo que a mí uno de los comentarios que más ilusión me hace escuchar es el segundo día de World Football Summit, cuando muchas veces se vienen a despedir de mí y me dicen: oye, Marian, felicidades por el evento, estuvo fantástico y demás. Una pena porque quería haber ido a un montón de charlas y al final no he ido a ninguna porque estaba haciendo networking y mira todas las tarjetas que me llevo, ¿no? Y digo, bueno, pues eso es misión cumplida. Al final somos el punto de encuentro de la industria del fútbol y esto es una buena muestra del valor que aportamos, ¿no? A través de venir a World Football Summit, tú entras ahí entras de lleno en la industria del fútbol y tienes cientos de interacciones en esos 2 días que si tuvieras que estar cogiendo aviones
o trasladándote a ciudades para tener esas reuniones, pues te llevaría todo el año, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos el punto de encuentro de la industria, además de la industria del fútbol internacional, que eso tiene mucho valor, porque hablabas, María Laura, de la cantidad de eventos nuevos que están saliendo, y es verdad, y eso de hecho, bueno, pues es indicativo de que el sector está creciendo y entonces tiene nuevas necesidades, ¿no? Y yo creo que el mayor valor diferencial que tiene World Football Summit es precisamente que somos claramente el evento más internacional. Y eso al final, bueno, pues hace que tú, pues apartemos un valor muy claro a todos nuestros asistentes. Mariana, yo tengo una pregunta que conecta con World Football Summit, pero nos saca un poquito más entendiendo la persona que eres y, digamos, el liderazgo que asumes dentro de esta organización. Y es, digamos que estuve investigando y veo que no necesariamente vienes como de una larga data de trabajo previo con la industria del deporte y la industria del fútbol. Y quisiera saber cómo consideras que esa visión más de tipo emprendimiento, empresarial, de otros sectores, digamos que aportó en la construcción de identidad de este nuevo nicho. Digamos que en su momento ustedes fueron pioneros en esa demanda que tenía el mercado, pero ¿cómo crees que eso apoyó ese liderazgo que asumiste y ese éxito que ha sido este proyecto? Pues yo creo que eso ha sido una parte importante del éxito, porque precisamente tanto mi socio Ian Alesi como yo veníamos, como bien dices, de fuera de la industria del deporte. Y entonces, cuando abordamos el proyecto World Football Summit, lo hicimos pensando en toda esa... Nosotros veníamos de organizar muchos encuentros empresariales y bueno, pues crear empresas, bueno, la verdad es que actividades distintas, pero al final todo eso te da el bagaje y la experiencia para hacer una buena estrategia de cómo debería ser este evento, a quién queremos atraer, cómo los atraemos, cuál es la propuesta de valor. Digamos que en eso llevábamos mucha ventaja, ¿no? Y luego, por otro lado, también, si lo pensáis, no dejamos un poco de reflejar lo que es la industria del deporte, porque cada vez más a la industria del deporte están entrando profesionales que no venían de la industria del deporte, pero que están propiciando la aceleración de su crecimiento, ¿no? Y eso me lleva también a unirlo con otro tema que también es muy relevante, que es cómo cada vez más los deportistas que sí trabajan en la industria se forman para ello. Al final se convierten en grandes gestores y bueno, pues eso al final forma parte de la profesionalización, y entonces que vengan los mejores profesionales a trabajar en la industria, eso hará que la industria crezca, que es lo que todos queremos. Punto muy importante, considero que todo el mundo está ávido de entrar a la industria porque uno se da cuenta a partir de las entrevistas que hemos podido desarrollar y la gente con la interacción que tenemos, la gente está ávida de más conocimiento, de más participación, de poder ingresar a la industria, y eso se ve muy reflejado en el World Football Summit. ¿Qué opciones se pueden generar aparte del networking que es tan importante en estos momentos, Marian, y que ustedes lo han desarrollado de forma excelente? Porque creo que una de las cosas que más se resalta del World Football Summit es eso. ¿Qué otras opciones pueden brindar y apoyar a la gente para que se involucre en la industria deportiva o en la industria del fútbol? Bueno, pues la cantidad de oportunidades que hay dentro de la industria, pues hablábamos antes de la tecnología, pues se requiere que gente con visión y conocimiento en tecnología aplique esos conocimientos, pues por ejemplo, pues hablábamos antes, para monetizar a los fans, porque la mayor parte de los fans de los grandes clubes no están en Madrid ni en Barcelona, viven en Indonesia, en China, en África, y probablemente nunca visitarán ni el Santiago Bernabéu ni el Nou Camp. Entonces, ¿cómo los conoces? ¿Cómo los fidelizas? ¿Cómo los monetizas? Porque si no, puede ser que sean seguidores, que eso está muy bien, porque al final te va a incrementar seguidores en redes, y eso en última instancia te va a hacer aumentar tus ingresos por publicidad, pero no podrías hacer una monetización directa. Entonces ahí la tecnología tiene muchísimo que ver, y por eso todas aquellas empresas o profesionales que son especialistas en esos nichos determinados, pues es bueno que entren en la industria porque ayudan a su crecimiento. Correcto. Ahí yo tengo una pregunta, Mariana, frente al tema de tecnología, y es el tema de inteligencia artificial. Y lo voy a conectar con algo que ya dijiste, y es
hay cosas que todavía no se pueden reemplazar. Sí, digamos que la presencialidad, la conexión humana, sí, la posibilidad de entablar, digamos, una especie de sinergia en un espacio presencial, eso todavía es algo que no se consigue o que, digamos, que esperamos que no sea reemplazable. Pero ¿tú crees que este año mucho de la agenda que se tiene pensada para World Football Summit implica la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías emergentes con la industria del fútbol? Pues sin duda, porque en fin, la industria del fútbol no es algo distinto al resto de los sectores y todos estamos beneficiándonos de la irrupción de la inteligencia artificial en automatización, en menos horas dedicadas, mayor eficiencia, y la industria del fútbol pues sigue el mismo patrón y lo estamos viendo con muchísimas startups y con muchísimas nuevas soluciones que lo que pretenden precisamente es que la industria sea más eficiente y asigne mejor sus recursos. O sea que sin duda, de hecho, todo el 25 ya ha sido una temática muy recurrente y en el 26 lo va a seguir siendo. Y bueno, María, ¿qué tips o consejos pueden darse para la organización de eventos como el World Football Summit? Porque consideramos que toda la trascendencia que han tenido, ya los pudimos entrevistar anteriormente, creo que hay una evolución muy grande en el espacio y como lo decía María, la competencia cada vez genera más. ¿Y ustedes cómo se preparan con esos tips, esos consejos que le pueden brindar a la gente que quiera hacer eventos deportivos o organización de eventos también como lo que ustedes hacen? Pues no voy a decir mis secretos para no dar tips a la competencia, pero bueno, es cierto que nosotros no hemos inventado la rueda y como decía, cuando nosotros nacimos hicimos la primera edición en el año 2016, nos mirábamos en el espejo de dos eventos que siguen vivos a día de hoy, que son SoccerX y Leaders, ¿no? O sea que en ese sentido no hemos inventado la rueda y aquellos nuevos eventos que van saliendo pues tampoco lo hacen. Es cierto que la competencia te mantiene muy despierto y atento y tienes que evolucionar. Al final, nuestro evento, como bien dices, José, no es el mismo que hace 10 años y entonces lo que hacemos es escuchar a nuestros asistentes, interactuar muchos con ellos, preguntarles qué más podríamos hacer por vosotros, qué más os gustaría, cómo os podemos aportar mayor valor e ir adaptando nuestros contenidos, nuestros productos, nuestros procesos a ese feedback que nos van dando, ¿no? Al final, uno nunca se queda en el mismo punto, porque si te quedas en el mismo punto retrocedes, con lo cual, bueno, pues hay que estar constantemente innovando, rompiéndose la cabeza y viendo cómo podrías hacer las cosas mejor. Hablabais de networking, pues nosotros cada vez más hacemos eventos colaterales, coexistentes, de forma y manera que aumentemos las interacciones entre la gente, ya no solamente las que se generan de forma espontánea o las que uno pueda generar a través de una app, sino nosotros propiciándolas activamente con el cóctel de clubes, ligas y federaciones, un cóctel de las personas que trabajan en performance dentro de la industria. O sea, al final van siendo nuevos productos que tú vas haciendo, porque hay algunos, es cierto, que se van quedando un poco obsoletos o que cada vez atraen menos atención y tienes que estar atento un poco a coger. Y para eso es importantísimo pues estar mucho en la calle, hablar mucho con todas las personas que tienen interés y que conocen World Football Summit y a partir de ahí pues no tener miedo a probar cosas nuevas. Algunas funcionan, otras no funcionan, pero solamente lo sabrás si las haces. José, en línea con tu pregunta, y definitivamente no me puedo ir de este episodio sin hacer también, ¿qué tip o qué práctica consideras que es valiosa para las mujeres que asumen el liderazgo, ¿no? Al final, tú estás, digamos que en ese pequeño grupo, tú lo mencionaste, de mujeres que sí han llegado a esa posición de dirección, de CEO, de presidencia. ¿Cómo puedes entonces de pronto compartirnos algo de eso que has hecho para potenciar el liderazgo que se tiene que formar en el deporte? Pues en primer lugar me encanta esta pregunta, María Laura, porque se necesitan muchas más mujeres en el deporte en general. Los estudios de gestión ya hace muchísimos años que demuestran que los equipos diversos son mucho más eficientes, con lo cual tenemos que meter más mujeres. También porque
yo creo que las mujeres tendremos nuestras cosas, pero tenemos menos ego que los hombres, y yo creo que habría menos confrontación dentro del deporte en general si metiéramos más esos habilidades blandas, que no digo que no las tengan los hombres también, ojo, pero bueno, yo creo que nosotras propiciamos un poco a que haya menos agresividad, entonces en ese sentido es importante. Yo entiendo que muchas veces las chicas jóvenes no ven la industria como una salida, pues precisamente porque en los puestos dominantes ven muchos hombres, muchas corbatas, y para ellos pues eso puede no ser un sitio que en principio una piensa que puede ser un sitio agradable para mí para trabajar, ¿no? Pero yo querría hacer desde aquí un llamamiento a las nuevas líderes, las líderes del mañana, porque el deporte las necesita, se tienen que formar y no tienen que tener miedo tampoco. Yo creo que ahí también hay un poco clichés, ¿no? De que se nos, que el ambiente es hostil y demás. Yo os puedo decir por mi experiencia que la verdad es que no, hombre, yo sé que ha habido casos como en cualquier otro sector por otro lado, pero yo creo que eso forma más parte un poco de las ideas que se repiten que no son realmente fundadas a la realidad. Entonces yo les diría que si les gusta el deporte y están formadas, que entren a trabajar en una entidad deportiva o en un club de fútbol o en cualquier empresa que esté dentro de la industria, porque se van a sorprender agradablemente, porque van a disfrutar muchísimo y porque tienen mucho que aprender. O sea que a por todas. Excelente respuesta. Qué buen cierre, José. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Para nosotros siempre lo decimos, nosotros no hablamos que no es de entrevistas, es una charla, que la gente entienda qué es la industria deportiva y hacia dónde va. Marian, te agradecemos mucho por esta nueva invitación que te hemos hecho. Te agradecemos, esperamos poder volverte a tener para seguir conversando del World Football Summit. De verdad es un placer poderte tener y agradecerte nuevamente por el espacio. Creo que es un espacio que valoramos mucho y entender la perspectiva de la organización de los eventos como el World Football Summit valora mucho para que la gente entienda qué es trabajar en la industria deportiva. Pues por mi parte, agradeceros a vosotros el tiempo y la oportunidad que nos habéis dado, e invitaros y emplazaros a que en la primera semana de junio estéis en Ciudad de México para que podáis ver de primera mano cómo se mueve la industria y cómo hacemos un evento de esa magnitud. Así será, y muchísimos éxitos, Marian. Gracias. Lo mismo os deseo. Muchas gracias por vuestro interés. Esto es Conexión Deportiva. Hay que comprender la dimensión humana del deporte. El trabajo de un periodista es investigar La verdad detrás de los deportes. Toda experiencia de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de pago. Esta pandemia ha desnudado muchas realidades. Conversaciones desde diferentes puntos de vista. No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. En Colombia ser deportista es muy difícil. Conexión Deportiva.